Como tercer punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 1118-2021-11R, que propone la ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 en el año 2022. Se encuentra en la plataforma el congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, congresista José Luna Gálvez. Puede dar inicio a su sustentación. Muy buenos días. Estimados colegas congresistas, este proyecto de ley es de vital importancia para la población, sobre todo para las personas que aún están padeciendo los estragos de la pandemia. Pase la diapositiva 1, pásela. Mueva la diapositiva, por favor. Quiero decirle que este tema de las AFP viene de un trabajo de investigación desde el año 2011. En el año 2015 hicimos las grandes marchas para efecto de lograr que las AFP nos devuelvan parte de nuestra inversión. Y logramos que el 95.5% de nuestros aportes se puedan disponer a los 55 años para efecto de decidir si hacíamos una inversión y nos convertíamos en pequeños empresarios o lo dejábamos para que den una pensión realmente mediocre. Además, también logramos en el 2016, fue en junio del 2016, si bien me acuerdo, que luego de marchas y marchas y marchas en las calles donde miles de personas marchamos pidiendo poder tener la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro dinero, logramos eso. Entonces el 95.5% a la hora de retirarnos se logró. Y además el 25% para la primera vivienda, sea cual fuera. Eso fueron los logros, pero esos logros lo hicieron la gente. Eran más de 10.000 personas marchando por las calles y presionando al Congreso que no quería entregar, al Ejecutivo que no quería entregar, los banqueros que no querían entregarles, los burócratas públicos que no querían entregar y decían que se iba a quebrar y se iba a desaparecer la AFP. A una persona preparada que hemos hecho investigación sobre este tema durante casi 10 años, entonces era una mentira, pero esa mentira en ese momento la prensa y todos los medios lo volvían verdad. Como están haciendo ahora, atacando, difamando, mintiendo, engañando a todos. ¿Por qué? Porque manejan las prensas, manejan todos los medios, y esa es la verdad. Y contra eso nos vamos a enfrentar. El año pasado, desde Podemos Perú, iniciamos la presentación de varias iniciativas que con mucho esfuerzo y perseverancia se convirtieron en leyes. A pesar de la oposición de los burócratas del Ministerio de Economía, del BCR, de la Asociación de AFP, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de los bancos, todas las leyes fueron observadas por el Ejecutivo y tuvimos que aprobarlas por insistencia, y fue el Congreso quien las promulgó. Esto no ha sido fácil. Le agradezco al Congreso anterior por la valentía que han tenido y a los 11 guerreros de Podemos que se fajaron en el Congreso y en la calle para lograr este objetivo. Con esos fondos devueltos, miles de afiliados y exafiliados pudieron enfrentar la crisis, el desempleo, la pandemia, y muchas personas pudieron salvarle la vida a sus seres queridos. Y muchos se hicieron micro y pequeños empresarios. No ha sido fácil, no va a ser fácil. Nos enfrentamos a grupos de poder que realmente tienen el poder y monitorean a toda la tecnocracia que está ubicada en el sistema financiero como títeres y repiten como loritos sus mensajes que le dan. Ni siquiera lo investigan ni lo estudian porque realmente son ignorantes financieros. A la fecha se han realizado 5 retiros voluntarios de la AFP, acudiendo más de 3.2 millones de afiliados a realizar sus retiros. Estamos seguros que hemos salvado muchas vidas y hemos colaborado en el sostenimiento y solucionado el hambre de miles de familias. La situación de contagio y economía ha empeorado por
por el tema del contagio. Y por ello que traemos la voz de los aportantes que reclaman se les permita acceder a parte de sus fondos, especialmente porque los fondos en el año 2021 han perdido dinero. Solo el fondo número 1 ha perdido más del 10% de su capital. En el Perú existen 8.1 millones de trabajadores afiliados a las AFP, de los cuales cotizan 3.1 millones a causa del desempleo y la crisis. De ellos, 5.7 millones, el 70% de afiliados, se ha visto forzados por la pandemia y por las restricciones de inmovilidad a retirar al menos una vez sus fondos de la AFP. Esto prueba la responsabilidad, pero también la necesidad económica por la que están atravesando. Más de 500.000 de personas han retirado fondos de sus aportes hasta en 4 oportunidades. Ello demuestra la precariedad y la necesidad de las familias. Según el Ministerio de Salud, el 3 de febrero del 2022, con la tercera ola se han contagiado más de 3.3 millones de peruanos. Tuvieron que aislarse en sus casas por lo menos 10 días laborables. Lamentablemente, han fallecido más de 200.000 personas el año pasado. Más de 200 personas el año pasado. Pero en los años anteriores han fallecido más de 200.000 personas. A pesar de que la tasa de mortalidad, al menos en este periodo, ha bajado, aún existe mucha incertidumbre entre las familias. La reactivación económica se ha iniciado lentamente, pero esta no llega por igual a todos los sectores. Al menos al sector de los trabajadores, en mayoría no ha llegado. Las familias de más de 8 millones de alumnos vuelven a clases en 2 meses y tendrán que atender gastos que desde hace 2 años no han tenido, porque se encontraban en casa haciendo educación virtual. Ello involucra nuevos gastos y mayores deudas familiares. Miles de estos padres de familia han quedado desempleados y no cuentan con recursos económicos para enfrentar las matrículas, útiles escolares y otros. El empleo aún no se ha recuperado. Según el informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística, a diciembre del 2021, aún 350.000 personas de empleo formal no recuperan el empleo que tenían antes de la pandemia. Si las familias no tienen empleo, no tienen ingresos económicos. Tenemos que actuar rápidamente, pero no están contando con los miles de desempleados informales. Por otro lado, la deuda que tienen los ciudadanos en el sector financiero, si bien se ha reducido con la reactivación económica, aún existen más de 443.000 familias que, a pesar que han reprogramado sus deudas de consumo con los bancos, aún se encuentran en situación de morosidad. Lo mismo pasa con más de 35.000 familias que tienen problemas en el pago de sus créditos hipotecarios. El proyecto de ley que he presentado autoriza el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias del total de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados. Pero yo conozco bien a las AFP, a los banqueros, a los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco de la Reserva, de la Superintendencia de Seguros, que se opondrán de todas maneras y buscarán excusas para no entregar, por lo que planteo alternativas para que su oposición no proceda y aprobemos este proyecto por insistencia si es necesario. El retiro de estas 4 UITs aplica cuando se evidencie que el trabajador se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral. Al menos no tiene empleo los últimos 3 meses. Para aquellos que a la fecha sigan aportando al sistema privado de pensiones, se les autoriza el retiro de 2 UIT. A los 90 días de publicado el reglamento, podrán presentar la solicitud de devolución de manera remota o presencial. ¿Esto para qué? Para que no digan que no le damos tiempo para que dispongan de la liquidez. Además, el retiro no es inmediato.
es escalonado y distribuido de manera gradual, de tal forma que el impacto no es fuerte ni en un solo momento. El primer retiro de hasta una UIT se podrá realizar a los 30 días calendarios. El segundo retiro también se podrá realizar a los 30 días calendarios después del primero. El resto del monto se podrá retirar en un solo retiro de 2 UITs. Asimismo, el retiro de estos fondos tiene la condición de intangible, es decir, no podrán ser objeto de descuento, retenciones, embargos o cualquier otra afectación legal o administrativa. El procedimiento operativo lo define la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en un plazo máximo de 15 días calendario. Los retiros anteriores de los fondos de la AFP han tenido una aceptación importante en las familias. Ello implica que existía y existe una necesidad evidente de liquidez, más aún cuando aún miles de familias no se han recuperado de los efectos del COVID y de las restricciones impuestas por el estado de emergencia. Cuando se discutían los proyectos del año pasado, muchos opinólogos, la Superintendencia de Banca, Seguros, el BCR y los gremios empresariales amenazaban con el colapso del sistema privado de pensiones. Decían que esto iba a profundizar la crisis económica. Pues se equivocaron, pero realmente no se equivocaron. Ellos sabían que el ingreso de liquidez iba a soportar y a mantener la economía nacional, pero querían que la liquidez salga del gobierno de bonos y de endeudamiento en bonos a nivel mundial y que no le metan la mano al bolsillo y le saquen el dinero que ellos en promedio pagan casi 3% de interés al año, la devaluación de la moneda es más de 3% al año, pero ellos nos prestan a 100% en tarjetas de crédito. Eso es su gran negocio y siguen haciendo su negocio y se opondrán. Y por eso me seguirán atacando y buscan difamándome y tratando de destruirme. Estos fondos ayudaron a miles de familias a salvar vidas de sus hijos, a enfrentar la pandemia. El abandono de un Estado que les cerraba las puertas de los hospitales, les negaba las camas UCI y huían velozmente en sus camionetas sin escuchar los gritos desesperados de las madres pidiendo oxígeno. Eso no se volverá a repetir. Nosotros colaboramos en algo y le agradezco al Congreso anterior porque en algo colaboró, en algo hizo que miles de familias salvaran la vida de sus amigos y de su familia. Eso es histórico. Ese Congreso tiene que ser reconocido por ello y esa Comisión de Economía se batieron y los de Podemos se batieron en eso, porque teníamos estudios profundos de más de 10 años de investigación. No somos improvisados ni advenedizos en política. Estamos seguros que hemos ayudado a muchos hogares a enfrentar la pandemia, ya que han utilizado estos recursos para financiar el oxígeno. Ahora toca ayudar a las familias que enfrentan de manera digna y sobrevivan al desempleo, el aumento de precios, la vuelta al colegio, evitar que los bancos les rematen sus casas y otras enfermedades y sobrevivan a los millones de contagios que se ha hecho viral y te envía a tu casa 10 a 15 días y te inutiliza. Y digamos un tema importante y decimos que eso van a descansar y le va a pagar. ¿Saben qué? Una cosa quiere que le diga, ni el 20% de trabajadores son formales y están asegurados. El 80% es informal y tiene que descansar en su casa 10 o 15 días y no tiene que comer. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha ocurrido con las AFP. Más del 80% ya están afuera, sin trabajo, en la calle, por la crisis económica. Por ello, estimados colegas, volvemos a traer a esta comisión la voz desesperada de miles de peruanos que necesitan de sus aportes, de sus ahorros, en esos momentos difíciles. En resumen, no estamos pidiendo bonos, estamos pidiendo que los dueños de su dinero dispongan de ellos si así lo consideran conveniente. Y yo quisiera poner a debate, y la Comisión de Economía lo analice, que para los que han perdido todo su empleo, retiren
6 UIT para que hagan su microempresa porque les es más rentable. Y a los que todavía lo tienen, 4 UIT. Pongo eso a consideración de la Comisión de Economía para que analicen el tema. Y por ello solicito su apoyo a este proyecto de ley, que lo único que pretende es aliviar la enorme carga económica de las familiares. Muchas gracias, señora presidenta. Y Dios los bendiga a todos ustedes, miembros de la Comisión de Economía, y tomen y apoyen este proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista Luna.